Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo que presentará el tema de parto. Este equipo está formado por Vanessa Pérez, Mariela Coachilo, Natalia Torres, Caore de María Rojas, Miguel Ramírez, Eduardo Mitre, Francisco López, Geraldine Sánchez, Mercedes Tecopacho, Carla Areli Pluma y su servidora Irán Ortiz. Bueno, en primer lugar tenemos la definición de parto, que es el periodo que inicia con actividad uterina regular hasta la expulsión de la placenta. Este consta de 3 fases, que son la dilatación, expulsión y alumbramiento, que se verán más adelante. Luego seguimos con los tipos de parto. Para empezar, se tienen dos conceptos principales. El primero es el parto autóxico, que es aquel que se desarrolla normalmente y sin ninguna dificultad para la madre ni para el bebé. Y también tenemos el parto distóxico. En este requiere algún tipo de intervención médica. La siguiente, por favor. Luego, también se divide partiendo del número de semanas del embarazo. En este existen 3 tipos. El primero es el parto prematuro. En él es el que ocurre cuando el embarazo finaliza antes de las 37 semanas de gestación, pero para un pronóstico de vida del bebé prematuro, esto debe ocurrir a partir de la semana 26 del embarazo. El segundo es el parto a término, que es el parto que se produce entre la semana 37 y la 42 de gestación. El tercero es el parto posmaduro, que se produce cuando el embarazo sobrepasa las 42 semanas de gestación. Si un embarazo llega a prolongarse más allá de las 42 semanas, existen varios riesgos asociados con el tamaño del bebé o con el funcionamiento normal de la placenta. La que sigue. También se divide según la posición del bebé. El primero es el parto cefálico o normal, que es cuando el bebé y la placenta salen mediante los pujones maternos por vía vaginal. La OMS define este tipo de parto como aquel con menor riesgo, en donde el bebé nace de manera espontánea y con la cabeza hacia abajo. El segundo es el parto laborioso o difícil. Este se refiere a un problema que impide que se produzca el parto de manera natural o normal. Este tipo de parto puede requerir la utilización de instrumentos tales como ventosas, forceps o espátulas para auxiliar el nacimiento del bebé. El otro es del hombro, es cuando los hombros del bebé están en contacto con la pelvis de la madre, o sea que el bebé está de modo transversal. El siguiente es el podálico, cuando los glúteos del bebé están en contacto con la pelvis de la madre. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí continuamos con lo que son los signos de aproximación al parto. Dentro de estos encontramos lo que es la pérdida del tapón mucoso. Básicamente consiste en que el cuello uterino va a empezar a dilatarse y a ablandarse para precisamente el parto. Y esto va a hacer que se desprenda el moco vaginal, llamado también tapón mucoso. Ya que normalmente en el embarazo, pues el cuello uterino va a permanecer cerrado, aquí y también tapado por este moco vaginal, ayuda para proteger el producto de las infecciones y cuando comienza a dilatarse, pues hace que este mismo se desprenda. El tapón mucoso llega a ser de aspecto gelatinoso y de coloración clara o rosada. De aquí siguen las contracciones fuertes y regulares. Hay veces en las que las madres a punto de parir se llegan a confundir con las contracciones de Braxton Hicks, donde estas contracciones rara vez son fuertes e intensas y normalmente estas suelen desaparecer a los 30 segundos. Sin embargo, las que nos dan el signo de que ya va a llegar el parto son muy intensas y van a ser más frecuentes cada vez que pasa el tiempo, porque se vuelven muy seguidas y llegan a durar entre 30 y 70 segundos, y estas no van a parar hasta que dé a luz. La siguiente, por favor. También tenemos lo que es la pérdida de líquido o al común llamado se me rompió la fuente. Básicamente consiste en una ruptura de la bolsa de líquido amniótico y se puede dar tanto horas antes del trabajo de parto o durante el trabajo de parto.
Aquí pues esta bolsa se rompe y no necesariamente se siente un gran chorro que va a salir por la vagina. Simplemente puede presentar un goteo irregular o incluso constante. De aquí también encontramos el descenso de la barriga. Es una sensación que va a tener la madre de que el bebé ha descendido o se ha encajado hacia la pelvis. Esto va a aliviar la presión que ha ejercido pues el producto sobre el diafragma de la mujer y esto al mismo tiempo le va a facilitar la respiración a la madre. Básicamente pues es una sensación y va a ejercer más presión sobre la pelvis y la vejiga y esto va a provocar que la madre como que llegue a tener más visitas al baño. La siguiente, por favor. De aquí también tenemos la anidación o explosión de energía. No es como tal un signo de aproximación al parto muy general, realmente es muy poco e incluso llega a presentarse alguna vez en el embarazo, pero no es un signo promedio, por así decirlo. Simplemente es una sensación de energía que llegan a tener unas mujeres embarazadas. Esto significa que pues un día pueden despertar y tienen ganas como de arropar guardar toda la ropa del futuro bebé o limpiar toda la casa. Es básicamente pues esto, una sensación. Y el borramiento o incorporación del cuello. Básicamente el cuello del útero se va a ablandar, se acorta y se va a volver más delgado. Es lo que conocemos como borramiento y se va a expresar en porcentajes. Es decir, que un cuello del útero con un 0% es porque sigue estando grueso y del 100% es porque ya está afinado por completo. La siguiente, por favor. Y por último, la dilatación. Se va a medir por medio del tacto vaginal y va en una escala donde el 0 significa que no hay dilatación y un 10 ya significa que pues está dilatado por completo. Básicamente va a empezar muy lento y por último va a ser muy rápido. Y una vez en trabajo de parto activo, pues se espera que la dilatación sea mucho más rápida. La siguiente, por favor. Bueno, el parto consta de 3 fases y requiere de múltiples transformaciones en las funciones uterinas y cervicuterinas. Las 3 principales fases son dilatación, expulsión y alumbramiento. Ahora hablaremos de la fase de dilatación. Por favor, la siguiente. Bueno, en la fase de dilatación, el trabajo de parto, principalmente el cuerpo se prepara para que éste pueda dar a luz. En esta fase tenemos 2 periodos, que es un periodo latente y un periodo activo. En el periodo activo, el cuello uterino, la apertura del útero, empieza a suavizarse, a dilatarse, y estos cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente la fuente se rompe durante esta fase de parto y bueno, las contracciones se vuelven más fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos, perdón. Y bueno, también tenemos la fase activa. En esta fase el trabajo de parto ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen un poco más fuertes, duran más y estas ocurren constantemente, o sea, son muy frecuentes. El cuello uterino continúa abriéndose hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. La siguiente, por favor. Y bueno, la duración del parto es de 12 horas en primíparas y 7 horas en multíparas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos la fase de expulsión. Esta segunda etapa de parto es aquella que transcurre entre el momento en el que se alcanza la dilatación completa y el momento en el que se produce la expulsión fetal. Consta de 2 periodos, expulsivo pasivo y expulsivo activo. En el expulsivo pasivo se completa la dilatación del cuello y en el expulsivo activo es cuando el feto ya es visible. Siguiente, por favor. Bueno, esta fase se va a caracterizar por tener
unas ciertas pausas en las contracciones. La mujer va a tener unos deseos espontáneos de pujar y se va a sentir, se va a sentir ardor en la área del perineo. Esta fase va a constar de 50 minutos en las primíparas y 20 minutos en las multíparas. Va a iniciar con el cervix completamente dilatado y finaliza con la salida del neonato. El feto va a descender a través del cuello uterino y la vagina. Siguiente, de favor. Bueno, empezamos con la etapa de alumbramiento. Esta etapa va a ser el último periodo del parto y va a comenzar justo después del nacimiento del neonato y consiste en la separación y expulsión de placentas de las membranas. Esta va a tener una duración aproximadamente de 15 minutos hasta 30 minutos. Ya después de los 30 minutos se le puede considerar como patológico. Y bueno, esto es el 90% de los embarazos, dura aproximadamente 15. En este se va a caracterizar por tener contracciones menos intensas y dolorosas que van a provocar una reducción del tamaño del útero y al contrario va a ayudar a desprender y expulsar la placenta y las membranas. Al momento de que termine el alumbramiento se debe de proceder a una inspección del aparato genital y a la sutura de la episiotomía con un material reabsorbible. La siguiente, de favor. Bueno, va a existir 4 tipos de alumbramientos que van a ser el espontáneo, que se va a dejar que ocurra naturalmente, el corregido, que se va a proceder a realizar un masaje suprapúbico para acelerar el alumbramiento, el dirigido que se estimula con fármacos como es la oxitocina, y el manual que va a ser una extracción de la placenta que va a requerir que se mantenga al paciente con anestesia general y va a ser que con una mano de la pared abdominal se va a fijar el útero y la otra se va a introducir la cavidad uterina para despegarla. Bueno, en esta fase se va a crear un hematoma entre la placenta y la decidua. Al momento de ser separado, esta decidua va a permanecer unida al miometrio y va a formar dos mecanismos, que es el mecanismo de Schulze, que se da en un 93%, que se va a estar despegando se despega en el centro, va a formar el hematoma retropresentario y va a ayudar a que se desprenda más fácilmente. En este mecanismo primero se va a expulsar la placenta y al último va a ocurrir un sangrado. Y en el mecanismo de Duncan, ocurre en un 7%, que es el desprendimiento, en vez de iniciar en el centro, va a iniciar en un borde, en un costado, en una lateral, y en se da con un sangrado precoz y va a ocurrir conjuntamente con la salida de la placenta. Bueno, un alumbramiento patológico se da cuando dura más de 30 minutos, cuando el sangrado es mayor de 500 mililitros en un parto natural, natural, y en cesárea es cuando se da patológico cuando es a mayor de 1 litro de sangrado. En esto también es cuando presenta algún desgarro, cuando tiene retención de la placenta o de sus anexos, y en este ya empiezan las complicaciones tales como la inversión uterina, la embolia del líquido amniótico, embolia de la aérea y nada más. Y cuando la placenta se separa por completo, esta se va a expulsar con el incremento de la presión abdominal. La siguiente, de favor. Bueno, como ya sabemos, la placenta es un órgano que se desarrolla en el útero y durante el embarazo. Esta estructura nos brinda oxígeno y nutrientes al bebé durante su crecimiento y esta elimina los desechos de la sangre del bebé.
La placenta se une al útero y de ahí es donde surge el cordón umbilical del bebé y por lo general este órgano está unido de la parte superior, lateral, delanteral o trasera del útero. La siguiente, por favor. Como generalidad de la placenta en término, tenemos que tiene una forma de discoide, un diámetro de 15 a 20 centímetros, un espesor de 500 a 600 gramos, un grosor de 2 a 3 centímetros y sus bordes continúan en los sacos amnióticos y corinióticos rotos. La siguiente. Bueno, la placenta previa es una hemorragia del tercer semestre y esto se da cuando el blastocisto se implanta en la proximidad del orificio interno del útero o lo ocluye. Esto se refiere a una placenta previa. Y este tipo de placenta se puede generar una hemorragia, como ya lo mencioné, del tercer semestre en las fases más avanzadas del embarazo. La placenta se ocluye de manera completa del orificio uterino interno y esto es necesario extraer el feto mediante una cesárea. La siguiente, por favor. La placenta previa, pues, es un problema del embarazo en el cual la placenta crece en la parte más baja de la matriz, que es el útero, y esta cubre toda la abertura hacia el cuello uterino, una parte de esta. La placenta crece durante el embarazo y es donde se alimenta al feto. Y el cuello uterino es la abertura hacia la vía del parto. Existen 4 tipos de placenta. A medida que avanza la gestación, el útero crece, la placenta se va desplazando por el útero y esto es durante los primeros meses del embarazo. Es común que la placenta se encuentre en la parte más baja del útero, pero conforme avanzan las semanas, esta va creciendo y situándose en la parte superior. Una vez que se avanza el tercer semestre de embarazo, la placenta mide unos 22 centímetros y pesa 0.5 kilogramos y esta debería estar en la parte superior del útero, dejando libre el canal del parto. Si esto no sucede, habrá un problema de placenta previa y es donde se pueden diferenciar los 4 tipos de placenta. El primero es el de la inserción baja, es donde la placenta se encuentra en el segmento inferior del útero, pero realmente no alcanza la abertura del cuello uterino. La segunda es la placenta marginal, es donde la placenta está del lado del cuello uterino, pero realmente no cubre la abertura. La tercera es la placenta previa parcial, es donde la placenta cubre la parte de la abertura cervical y la placenta previa total. La placenta cubre toda la abertura cervical y este también es conocido como placenta previa oclusiva. La siguiente, por favor. Realmente no se tiene una causa exacta de la placenta previa, ya que es desconocida, pero existen algunos factores de riesgo que predisponen a las mujeres a sufrir esta complicación, como malformaciones uterinas, embarazo gemelar o embarazo múltiple, haber tenido varios embarazos previamente, poco tiempo entre 2 partos, haber tenido un parto previo por cesárea, cicatrices uterinas por abortos o cirugías previas, edad materna avanzada y abuso de tabaco y de cocaína. La placenta previa se encuentra uno de cada 200 mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación. Como diagnóstico, la placenta previa se diagnostica mediante una ecografía y es donde se puede observar la posición de la placenta si esta es correcta o no. Y bueno, el cordón umbilical,
es una estructura tubular alargada que une al feto a la placenta y bueno, está formado por arterias y bueno, van a ser 2 arterias y una vena umbilicales, las cuales están inmersas en un tejido gelatinoso que aporta fuerza y vigor al cordón a la vez que previene de la formación de pliegues y nudos conocidos como con el nombre de la gelatina de Wharton. Y bueno, el cordón umbilical va a tener una longitud de 30 a 90 centímetros y un diámetro de 1 a 2 centímetros. Después tenemos las hormonas involucradas, que son los estrógenos, la progesterona y la relaxina. Los estrógenos y la progesterona entran en caída libre. Estas hormonas bajan bruscamente antes del parto, ya que ahora ya no se precisa el efecto relajante del músculo uterino, sino todo lo contrario, se precisa una contracción intensa para el proceso del parto. Después tenemos las endorfinas y los anestésicos naturales. Y lo que es la oxitocina, al alza para producir contracciones. La oxitocina comienza a trabajar antes del parto para preparar el útero y es la responsable de las contracciones de Braxton Hicks, como ya lo había mencionado mi compañera. Una vez que se acerca el momento del nacimiento, sus niveles aumentan y a su vez la progesterona baja y deja de inhibir las contracciones uterinas, produciendo entonces las contracciones uterinas más eficaces, que hacen posible la dilatación del cuello uterino, el periodo expulsivo y el alumbramiento. Después tenemos la adrenalina, sensación de alerta. La adrenalina se libera en situaciones de estrés y miedo para mantener al ser vivo en situaciones de alerta y afrontar peligros. Por último, tenemos las hormonas llamadas las hormonas del amor, que es la oxitocina y las endorfinas. Una vez el bebé ha nacido, la madre experimenta un momento inolvidable. Las contracciones intensas han cesado, el dolor se ha aliviado y tiene en sus brazos al bebé. La sensación de felicidad es total y en ello también incluyen hormonas relacionadas con el bienestar, con el amor y el apego al recién nacido. Apneos y líquido amniótico. Como tal, el líquido amniótico va a tener diversas funciones porque es importante para el feto o el embrión. Como tal, va a ser sus funciones de protección del feto contra choques del medio externo, va a permitir los movimientos fetales, va a tener propiedades antibacterianas que van a proporcionar cierta protección contra la infección, va a permitir el desarrollo adecuado pulmonar y también a la vez va a mantener la temperatura estable alrededor del feto. El líquido amniótico va a actuar como reservorio de hormonas fetales y maternas. El líquido amniótico, su volumen va a variar dependiendo de la semana de desarrollo en la que nos encontremos. Aproximadamente a las 10 semanas van a haber 30 mililitros de líquido amniótico. A las 20 semanas, un aproximado de 350 mililitros y a las 37 semanas, entre 700 y 1000 mililitros. Cuando tenemos una cantidad excesiva de líquido amniótico, se va a denominar polihidramnios. Y cuando tenemos una cantidad baja, se va a llamar oligohidramnios. Como tal, el apneos va a ser la membrana que cubra la cara fetal de la placenta, va a formar la superficie externa del cordón umbilical y es la que va a estar en contacto directo con el líquido amniótico y por fuera va a estar adherida al corión. El líquido amniótico es un líquido claro y ligeramente amarillento. Va a rodear al bebé como lo mencioné anteriormente y se va a encontrar dentro del útero. Va a estar contenido en el saco amniótico y su composición se va a reflejar como una mezcla entre la orina y el líquido del pulmón. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en la primera, ¿qué es una doula? Bueno, son mujeres que ayudan a las embarazadas en la experiencia del parto y dan apoyo emocional, informativo e incluso físico a las embarazadas. También pueden ayudar a toda la familia durante esta nueva etapa. Otro punto de acá es que brindan apoyo a las elecciones, decisiones y al entorno familiar, respecto a su privacidad y necesidades.
Ser dobla es una actitud de respeto y neutralidad frente a la toma de decisiones de las mujeres acompañadas. La siguiente. ¿Qué hace la dobla? Apoya el tipo de parto que quieres, te ayuda a enfrentar lo inesperado, podrá disminuir el tiempo de labor de parto. Ofrece apoyo físico y emocional, es un excelente apoyo para ambos y te puede ayudar a tener un parto sin medicación. También otra es que la dobla puede proporcionar información en un lenguaje que se pueda comprender sobre el embarazo, plan de parto, parto posparto, lactancia, sueño infantil, muerte y duelo. La siguiente, por favor. Las funciones es durante el embarazo. Puede ayudar para hacer un parto. También ofrece información sobre las diferentes opciones de parto, ya sea en casa, hospital, privado o público. Otro punto es durante el parto. Ofrece un acompañamiento físico y emocional desde el inicio del proceso hasta el final. Durante el posparto, ofrece apoyo logístico y emocional. Son bastante comunes las dificultades en lactancia cuando las madres salen del hospital y se encuentran solas en casa y pueden ser momentos difíciles para ellas. La siguiente. Diferencias entre parteras y doblas. Bueno, las doblas brindan apoyo físico e información durante el embarazo. Este apoyo se hace continuo durante el parto, nacimiento y el posparto inmediato. Sin embargo, las parteras brindan atención médica durante el embarazo, el parto y el posparto, y ellas trabajan para mantener a las mujeres y a los bebés sanos, seguros y de bajo riesgo. Y por último, agregamos nuestras referencias bibliográficas donde obtuvimos la información que pudieron ver a lo largo de esta presentación. Les agradecemos la atención prestada y esperemos que hayan entendido un poco sobre el tema